Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio entonces a la explicación de lo que es nuestro siguiente tema. Pero antes de ver en sí el tema, porque el tema ya lo voy a subir en un video, no solamente en una presentación, explicándoles el marco conceptual. Pero es importante ya, ustedes sabían que desde un principio que esta materia era un tanto práctica, en su mayoría. Entonces sí es muy importante que hagamos ya, o que empecemos por lo menos las bases de la parte práctica. Entonces este medio nos permite explicar ya de cómo es que vamos a hacer esta parte práctica. El sistema de contabilidad integrada se ejecuta en Bolivia a través de sistemas informáticos. Para eso les había comentado que hay sistemas informáticos en línea y sistemas informáticos instalables. Entonces, tenemos dos sistemas, que es el SIGEP móvil y el SIGEP en línea, que nos permite hacer y utilizar este sistema. Bueno, en la primera parte del sistema sí o sí necesitamos utilizar el SIGEP móvil. Este SIGEP móvil nos permite conocer las bases fundamentales de lo que es la parte práctica del manejo de todo lo que es el sistema contable, presupuestario y de tesorería que nosotros utilizamos en el ámbito público. Entonces, para eso voy a compartir con ustedes, ¿ya? Primero, comentarles que se ha subido a la página web de la materia los instaladores del sistema, porque varios de ustedes la anterior clase me dijeron que en el link que les puse no funcionaba o no tenían posibilidades de acceder. Entonces he subido todo lo que es los instaladores a la página web de la materia. Entonces, para ir adelante con esta clase, yo necesito que ustedes descarguen de la página web de la materia los instaladores. No sé si alguien ya los tiene, ¿no? O ninguno de ustedes ha podido descargarlos. Les había dicho que el requisito para esta clase era que tengan estos instaladores. De todas maneras, van a poderlo ver en el video de cómo es que se utiliza el sistema. Entonces, para eso les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Y vamos a ver ya cómo se instala el sistema. Una vez que ustedes lo descargan, obviamente les va a aparecer en descargas, ¿no? Estos tres archivos comprimidos, que dice instalador SIGEP, parte 2, parte 1 y parte 3. Estos tres instaladores, ya una vez que los hayan descargado, siempre para descomprimirlos se hace clic en la parte 1. Dice el archivo, dice instalador SIGEP móvil MB, abreviado 2020, versión 8.0, parte 1. Entonces nosotros hacemos clic ahí, ¿no? Y automáticamente nos aparece el descomprimido. En el descomprimido, ¿se puede ver el descomprimido? ¿Alguno de ustedes puede ver? No. Ya, voy a compartir nuevamente entonces esta pantalla. ¿Dónde está? Ya. ¿Pueden verlo ahora? Sí. Ya. Entonces, hago clic nuevamente ahí y automáticamente se instala el sistema, ¿no? Entonces me van apareciendo mensajes, ya, de si admito, ¿no? Instalar, y a todos los mensajes que salga le digo siguiente, acepto, siguiente, todo siguiente, y automáticamente instala el sistema,
¿no? De hecho, se instala en el disco C y crea un acceso directo, ¿ya? Para que nosotros podamos entrar y utilizar, ¿ya? Finalmente me sale el mensaje de finalizar. Hago clic en finalizar. Y automáticamente, ya, me aparece en el acceso directo, ¿ya? Un acceso en color celeste que dice SM 2020. Hasta ahí hemos instalado el sistema, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es que se entra al sistema. Hago clic en el acceso directo, ¿ya? Y lo primero que me aparece es esta pantalla. Nuevamente les voy a preguntar, ¿están viendo esa pantalla? Sí, licenciada. Ya. Lo primero que tenemos que configurar son los parámetros globales. Entonces ahí, si ustedes ven, ¿ya? Ahí me aparece la lista de instituciones que hay a nivel nacional. Ya no me aparecen todas las instituciones, sino me aparecen las instituciones que no tienen internet por algún motivo o no pueden trabajar con el sistema en línea. Entonces, si ustedes ven, ahorita aparece, por ejemplo, en la Universidad Indígena de Casimiro Huanca, por ejemplo, la Caja Bancaria Estatal de Salud, la Corporación de las Fuerzas Armadas, la empresa tarijeña de gas, y así, ¿no? Me aparecen luego varios gobiernos autónomos municipales que todavía no tienen conexión o buena conexión con Internet. Me aparecen dos empresas, una empresa local de agua y una empresa departamental también estratégica de agua de La Paz, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos que elegir una de estas instituciones para trabajar con el sistema, cualquiera de estas instituciones públicas. Entonces vamos a elegir, no vamos a elegir una empresa, ¿ya? O una desconcentrada, necesariamente vamos a tener que elegir uno de los gobiernos municipales, ¿ya? Vamos a elegir, a ver, Reyes o San Javier, puede ser Reyes, elegiremos, es de el Beni, y nos resulta más familiar el nombre, ¿ya? Entonces, una vez que elegimos, ¿ya? Lo que tenemos que determinar o aumentar son solamente los datos de teléfono. Para eso ustedes ponen el número de teléfono que tienen ustedes. Por ejemplo, 703-24-886 es mi celular. Yo pongo mi teléfono, ¿no? Y la ciudad tengo que colocar, obviamente, Reyes, ¿no? Que es el municipio para el cual estoy creando este sistema con el cual voy a utilizar. Luego de colocar eso, lo único que hacemos es ponerle este bien, ¿no? Que está en color verde, ¿no? ¿Está seguro que desea crear una base de datos para esta institución? Me pregunta, para la gestión 2020, y le digo sí, ¿no? Entonces, sí, ya la base de datos me dice que ha sido modificada y que los saldos deben ser importados, ¿no? De la gestión 2019 hasta la gestión 2020, ¿no? Luego me da el usuario y me da la contraseña para que pueda entrar al sistema. Entonces, el usuario lo mantienen tal como está, es IGEF M y B chica, y la contraseña no tiene contraseña, ¿no? Entonces, siempre eso se coloca después de acuerdo a las necesidades de la institución, ¿no? Entonces, le ponemos ingresar y ya tenemos instalado ahí el sistema, ¿no? En la parte general nos sale un aviso. ¿Se puede ver ya el sistema instalado? ¿Pueden ver ustedes? Ya. En este sistema, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Como nos ha dicho en el aviso de un principio, antes de entrar al sistema, es cargar el presupuesto, ¿ya? Entonces,
Nosotros, en la parte de la formulación presupuestaria, ya hemos elaborado el presupuesto de la gestión 2020, ¿no? Hemos hecho las categorías programáticas, hemos programado todo lo que es el POA que se va a tener para esta gestión. Por lo tanto, como eso se manda ya el año anterior, ¿no? Entonces, sí, el año anterior ya tenía cargado o ya tenían subido, aprobado lo que es el presupuesto, ¿no? Entonces yo entro, no sé si todos están viendo, entro a Ministerio de Economía y Finanzas y ahí tienen la primera opción que es cargar el presupuesto Sigma. Entonces entro a cargar el presupuesto Sigma, ¿no? Y tengo que configurar primero la fecha, ¿ya? En el cual se está cargando el presupuesto. Eso nosotros no lo vamos a cambiar. El 2 de enero es el primer día hábil de cada año, por lo tanto es el día en que se carga el presupuesto. El dólar y la UFB ya están configuradas porque ya vienen en el sistema, ¿no? A la fecha. Y el documento de respaldo, ¿no? Que en este caso es el documento con el cual se aprueba el POA, ¿no? Generalmente es una ley municipal. Bueno, y nos vamos a inventar el número, ¿no? Vamos a suponer que era la ley número 100.230, quebrado 2019, ¿no? ¿Quién es el beneficiario? ¿No? El beneficiario es la institución. Entonces ahí solamente coloco gobierno autónomo municipal de Reyes. Entonces le damos la orden directamente de importar, ¿no? Y nos dice que ha importado todo el presupuesto que ha sido aprobado. Entonces, en la parte de abajo, por ejemplo, me dice que son 271 categorías programáticas. Ustedes han visto en la red de acciones presupuestarias que les he hecho hacer, lo que tienen que identificar luego es cada categoría programática con el cual cada institución tiene que trabajar cada año. Entonces, aquí ya sabemos, por ejemplo, que hay una sola unidad, es decir, no existe unidades desconcentradas o descentralizadas, ¿ya? Y que es una sola unidad la que maneja el presupuesto institucional, ¿no? Y que tenemos 271 proyectos o actividades, ¿no? Que están programadas en el POA de la gestión. Luego nos vamos a salir, ¿ya? Nuevamente entramos al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Y lo que hacemos después es validar, ¿ya? Lo que es el primer comprobante, ¿no? Entonces entramos a validar distribución, ¿ya? Y directamente le hacen clic en la opción validar, ¿no? Y me sale el mensaje, esta opción validará todos los comprobantes de distribución de todas las unidades. Le digo que sí, ¿no? Y el primer comprobante que yo he importado, que es el presupuesto, se valida, es decir, se vuelve en limpio. Inicialmente, cuando se carga en el sistema, ¿no? Está en borrador. Entonces, nosotros le decimos aceptar, ¿ya? Y lo que ya tenemos en este sistema, lo único que ya tenemos, es cargado el presupuesto. Entonces, para ver cómo es el presupuesto de esta institución, ahora sí podemos ir a ver a reportes, ¿no? En reportes nos centramos a presupuesto y podemos ver primero el presupuesto de recursos, por ejemplo. Entonces entramos a presupuesto aprobado, ¿ya? Y le digo imprimir, ¿no? Y obviamente me sale el presupuesto aprobado de ese gobierno municipal, ¿no? A mí me está saliendo chiquitito porque la configuración de mi impresora está mal configurada, ¿no? Pues voy a configurar para que todo me salga completo, pero según este presupuesto, ellos tienen un presupuesto de 18.793.000 y algo más, ¿no? De presupuesto, y ahí podemos ver el detalle del presupuesto de recursos, ¿no? Entonces, hasta ahí
Luego podemos ver también el presupuesto de gastos, entrando a lo mismo, presupuesto, gastos, y ver el presupuesto aprobado, porque es lo único que hemos cargado por el momento, ¿no? Entonces sí podemos ver el presupuesto aprobado. Una vez que ya tenemos el presupuesto, ¿ya? Nosotros lo que tenemos que cargar, ¿no? Es los estados financieros de la gestión anterior, ¿ya? Para eso nosotros necesitamos, ¿ya? La información de los estados financieros de este municipio de la gestión anterior, ¿no? Entonces nosotros si entramos a Economía y Finanzas, a la página web, ¿ya? Podemos descargar, ¿ya? Todos los estados financieros de todas las instituciones públicas. Entonces ahí sí tenemos que descargar los estados financieros que tenía esta institución, ¿no? Pero para hacer, es muy complicado cargar los estados financieros porque son muchas las cuentas que se utilizan, ¿no? En las instituciones públicas. Entonces lo que vamos a hacer, ¿ya? Va a ser solamente a través de la página de la materia, yo voy a subir un balance general y ese balance general hay que cargarlo en este sistema, ¿no? Entonces, para no complicarnos, ¿no? Entonces, sí, aquí nosotros tenemos una opción, ¿ya? Que es contabilidad, ¿ya? Y directamente tenemos la opción saldos iniciales, ¿ya? Entonces, sí, aquí para empezar a manejar el sistema, nosotros tenemos que cargar, ¿no? Los saldos iniciales, ¿no? Entonces, si ustedes ven, a mí me aparece el debe y el haber, que es donde nosotros tenemos que cargar todas las cuentas con 0, ¿no? Entonces, sí tengo que empezar aquí a cargar, ¿ya? ¿Cómo cargo? ¿Ya? Siempre este sistema para seleccionar, ¿ya? Utiliza la letra F6, ¿ya? Si yo aprieto F6, me va a aparecer todo el plan de cuentas o todos los auxiliares de las cuentas que yo necesito utilizar, ¿no? Entonces voy a apretar, por ejemplo, F6, ¿no? Y ahí me aparece, por ejemplo, qué cuentas. Estas son todas las cuentas que hay en el plan de cuentas. Y obviamente me aparece y que se utilizan en el ámbito público, ¿no? Entonces yo les voy a dar, ¿ya? Por ejemplo, cuánto tiene en bancos, ¿no? Y qué cuentas tienen en bancos y los montos, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en la cuenta única del Tesoro, que es la cuenta que utilizan generalmente todas las instituciones públicas, ¿no? Puedo tener varios auxiliares para cada una de las fuentes que utilizan en el manejo de los recursos, ¿no? Entonces escojo y selecciono esa cuenta y tengo que seleccionar también el auxiliar, ¿ya? Para seleccionar el auxiliar, nuevamente hago clic en esa casilla, ¿ya? Y nuevamente hago F6, ¿no? La opción F6. Me sale el mensaje de que no se ha encontrado ningún auxiliar y me dice presione control más F7 para crear auxiliares. Entonces tengo que hacer eso, ¿no? Presionar control más F7 para empezar a crear mis auxiliares, ¿ya? ¿Cómo creamos auxiliares? ¿Ya? El código del auxiliar siempre es el código de la cuenta. Si ustedes ven en la parte de arriba, yo tengo ya el código de la cuenta. Entonces escribo nuevamente, ¿no? 21, el código de la cuenta que es 11121. Y le aumento, ¿ya? Un número adicionalmente, por decirles el 1, que es el correlativo inicial, ¿no? Entonces sí le aumento un punto más. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a crear, ¿ya? Cuentas de entrada y cuentas de agregación, ¿ya? La cuenta de entrada es como hacer, cuando nosotros tomamos apuntes, es como hacer el título, ¿no?
Y la cuenta de agregación es como hacer el subtítulo, ¿ya? Entonces, para nosotros la cuenta de entrada es como hacer el título de la cuenta, ¿ya? Entonces, voy a configurar inicialmente mis cuentas de entrada. Ay, perdón, primero es mi cuenta de agregación, ¿ya? Que es mi cuenta título, he dicho al revés, ¿ya? Y tengo que darle una denominación a esta cuenta título, ¿no? Entonces, en esta cuenta título vamos a crear, por ejemplo, ¿no? A una que se llame Banco Unión. Casi la mayoría de las entidades públicas, por obligación además, tienen que crear sus cuentas en el Banco Unión, ¿no? Entonces, mi cuenta de título se llama Banco Unión. Si tengo el resto de los datos, lo lleno, ¿no? En qué ciudad está el banco, cuál es el NID del banco y cuáles son los teléfonos del banco. Pero nosotros no necesitamos generar eso, ¿ya? Solamente vamos a crear como Banco Unión. Le digo grabar, ¿no? Y otra vez me voy a auxiliar y creo nuevamente control F7, ¿ya? Y voy a, si ustedes ven, ya me aparece aquí abajo como cuenta de título y dice Banco Unión, ¿no? Entonces voy a crear dentro de esa cuenta, ¿no? La cuenta que se va a utilizar, ¿no? Entonces nuevamente tengo que escribir, ¿no? El código de arriba, ¿no? Más el código que he creado, el de abajo, 1 punto, ¿no? Y ahora sí voy a crear un correlativo. Generalmente este correlativo tiene 3 dígitos, ¿no? Entonces voy a empezar siempre por el correlativo 001, ¿ya? Y le voy a poner como cuenta de entrada, ¿ya? Entonces, como cuenta de entrada me pide siempre un padre. El padre es esta cuenta título que está aquí abajo. Entonces, para eso nuevamente aprieto F6, ¿no? Y como es la única cuenta que he creado, padre, me aparece Banco Unión, ¿no? Selección. Siempre para las cuentas de banco me va a pedir, lo primero que me va a pedir es la fuente de financiamiento. Entonces, si ustedes hacen clic ahí, ya tienen cuáles son las fuentes de financiamiento que existen en el país, ¿no? Y que utilizan, obviamente, los gobiernos municipales y todas las entidades públicas en general. En los municipios se utiliza, obviamente, la fuente 20210, que es la fuente con la cual recaudan sus propios recursos. Se utiliza la fuente 41113, que es la de coparticipación tributaria, o la fuente de IDH, que es la 41119, ¿no? Que son las fuentes que más utilizan. Sin embargo, tienen varias fuentes de financiamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir creando es cada una de las fuentes de financiamiento. Por norma de tesorería, ¿ya? Se maneja siempre una cuenta única que tiene varias, dentro de esa cuenta, varias otras cuentas identificadas por fuente de financiamiento y organismo financiador, ¿no? Entonces, mínimo tenemos que crear 3 cuentas, en este caso, si solamente utilizarían esas 3 cuentas que utilizan básicamente los municipios, ¿no? Entonces, vamos a crear primero la fuente 2210, ¿no? Entonces, sí, en la razón voy a darle el nombre que tiene esta fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, podemos ponerle recursos propios del GAM, ¿no? Nuevamente, estas otras opciones no son obligatorias, ¿no? Ciudad, NID, teléfono y cuenta del banco sí es obligatoria, ¿ya? Entonces, nuevamente, las cuentas del banco de esta institución ya están cargadas en el sistema. Entonces, sí tenemos que seleccionar. Para seleccionar, siempre se utiliza la opción F6. Entonces, yo hago clic en la cuenta de banco y me voy y hago clic en F6. No me graba la cuenta de banco, ¿ya? Bueno, vamos a tener que quedar allí, ¿ya? Les voy a indicar cómo vamos a grabar las cuentas de banco.
¿ya? Que tiene este municipio. Bueno, sí, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Cargando primero el presupuesto, lo que ya hemos hecho, luego cargar el balance del año anterior para hacer los estados financieros o partir con los estados financieros del año pasado, que es lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, a partir de eso recién podemos empezar a utilizar el sistema, pero lo primero que hacemos siempre es configurar el sistema. Entonces, para eso les voy a mandar más instrumentos, ¿no? Lo primero que tengo que mandarles en la página web es un balance sencillo de la gestión anterior que nos pueda recoger información básica para que nosotros podamos hacer la ejecución luego en el sistema, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí en esta parte y la siguiente clase les voy a explicar, ¿no? Cómo vamos a poner esta cuenta de banco, pero en base ya a el archivo que yo les vaya a mandar, ¿ya? Entonces, sí, este sistema, lo que me interesa hoy es que ustedes instalen el sistema, jalen el presupuesto, vean de qué se trata el presupuesto de recursos, de qué se trata el presupuesto de gastos, saquen los reportes, ¿no? Y veamos, por ejemplo, cuántos proyectos tiene este gobierno municipal, cuántas actividades tiene, ¿no? No nos olvidemos que este año todos los municipios, en función de esta crisis que hemos tenido con el coronavirus, tienen que hacer sus modificaciones presupuestarias en función de esta crisis que se ha presentado. Entonces, sí es obligatorio, ¿ya? Que todas estas instituciones modifiquen su presupuesto, ¿no? Y lo primero que tienen que priorizar, obviamente, es la compra de insumos médicos, el mejoramiento de lo que es el sistema de salud, ¿no? Y obviamente tienen que disminuir el presupuesto en otras actividades que estaban previstas. El ministerio ya ha dicho, ¿no? Y les ha ya comunicado oficialmente a los municipios, por ejemplo, que ellos tienen que priorizar, ¿no? El pago de deudas que tienen en gestiones anteriores, tienen que priorizar proyectos de saneamiento básico, ¿no? Algunos proyectos de desarrollo económico. Y todo lo que tenían previsto este año tienen que volver a programarlo, reprogramarlo en función de esta nueva crisis que se ha presentado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del desayuno escolar, que era un tema que estaba programado desde un principio de año, debido a que no va a haber clases por varios meses, ¿no? Se tiene que reprogramar, ¿no? Y se tiene que gastar en otras actividades. Lo mismo sucede en actividades que ahora, por ejemplo, las entidades públicas no están ejecutando por esta paralización que estamos teniendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que han dejado de hacer, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es reprogramar el presupuesto, ¿no? Pero antes de reprogramar, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es cargar el presupuesto y cargar, ¿no? El balance inicial, que es lo que necesitamos para ya empezar a hacer y manejar el sistema, ¿no? Entonces, lo que requiero de ustedes para la siguiente clase, ¿ya? Es que instalen el sistema, jalen el presupuesto y vamos a programar nuevamente una reunión para que podamos explicar cómo van a cargar bien esto del balance inicial, de acuerdo a los datos que yo les vaya a enviar recién hoy mismo en la noche o mañana ya lo van a tener en la página web de la materia, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Los escucho, activen sus micrófonos, dudas, consultas, todo lo que ustedes quieran. Ninguna de mi parte. Lice, una preguntita más, Lice. Quería pedirle, Lice, ¿no sería posible subir todas las tareas, digamos, a Classroom? Porque es algo medio confuso, digamos, que suba el campus y a Classroom. Es que nos confundimos. ¿Qué materias? ¿De qué Lo que pasa, tarea y qué materia la otra? lo que pasa es que son dos materias diferentes, ¿no? Nosotros tenemos en Classroom contabilidad gubernamental, ¿no? Que es la materia que estamos pasando ahora.
Y Y la otra el campus materia, sería, eCampus, está configurada en eCampus porque hace ya unos 3 años yo he trabajado esa materia en el eCampus. Entonces, sí o sí, tenemos que trabajarla en el eCampus. Además de que creo y tengo entendido que las materias de Classroom se van a enlazar también al eCampus. Están trabajando en eso las autoridades. Entonces, ya nos han comunicado a nosotros que eso sí o sí se va a hacer. Por el momento sí estamos utilizando por separado ambas materias y no podemos utilizar solo una, porque al final todo lo que hagamos se va a subir al eCampus. ¿Ya? bueno, eso. Pero las instrucciones siempre las doy por separado, ¿no? Les digo contabilidad integrada, esto, y además las instrucciones las tienen ustedes en la página del Classroom, ¿no? En cambio, en el eCampus también están totalmente separadas las instrucciones y obviamente hay que tener cuidado de no confundirnos. En algunas cosas se parecen, ¿no? Y hay cosas similares que les doy para que precisamente puedan hacer fácilmente la parte práctica, que es la parte de ambas materias que son totalmente prácticas también. También quería comunicarles antes de que se me pase de que ya he programado la siguiente reunión, ¿ya? La siguiente reunión también es para el 5 de mayo. Les voy a pasar el link en el WhatsApp de la materia, pero es para la materia de control, ¿ya? Está programada para el lunes 5, 18:30, 5 de mayo, ¿ya? Entonces, a las 18:30 vamos a pasar la primera clase de lo que es la materia de control, ¿no? En línea, ¿ya? También ahí necesito que ustedes ya hagan la práctica que tienen. Les he dicho que bajen una información del Ministerio de Economía y Finanzas para poder trabajar con eso, ¿ya? Entonces ya tienen que traer bajada esa información. Y va a volver a subir el video, Lisset, de esta clase. De esta clase también en Classroom, ¿no? Porque esta es de la materia de contabilidad y gubernamental, pero la que pasemos el jueves vamos a subir al eCampus. También, Lisset. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Creo aquí que vamos, no, Liz. hasta aquí vamos a dejar de grabar para la materia, ¿ya? Y ya fuera de lo que es, quería consultarles 2 temas, ¿ya? Que es fuera de lo que es la materia. Creo que estamos la mayoría, sé que en la otra materia hay el doble de estudiantes que hay en esta materia, porque en esta materia no somos muchos. Tengo entendido que se va a alargar y en la universidad esta cuarentena, ¿no? Y en la universidad todavía se van a seguir pasando las clases virtuales y combinando alguna clase presencial. Entonces nosotros sí vamos a tener que programar clases presenciales por la parte práctica que nosotros tenemos. Pero esta parte práctica no la vamos a poder hacer con todos los estudiantes por el tema de el distanciamiento que tenemos que cumplir todavía en clases. Entonces sí vamos a tener que dividirnos las clases presenciales en grupos más chicos. Como en listas estamos solamente 28 estudiantes en esta materia, entonces para mí es muy fácil programar en 2 grupos, ¿no? Y poder cumplir con el tema del distanciamiento, ¿no? Entonces sí quería comunicarles que vamos a pasar la parte práctica, una vez que obviamente se levante la cuarentena, ¿ya? Y la universidad ya ha establecido que vamos a ir pasando clases presenciales combinadas todavía con estas clases que tenemos que seguir teniendo en línea, ¿no? Entonces, es posible que las clases teóricas, como ya lo estoy haciendo en otras materias,
Estoy mandando ya las diapositivas con video, de manera que la explicación de todo el tema esté en la misma diapositiva, para que ustedes tengan ahí en video ya toda la parte de la clase de aula que generalmente nosotros pasábamos en aula, ¿no? Entonces, sí, eso lo estoy convirtiendo ya en una clase explicativa, donde se explique, obviamente, el contenido de todas las diapositivas y las voy a subir en formato video para que ustedes lo pueden ver en la página de las diferentes materias. Pero sí, como les había dicho, tenemos que pasar estas clases prácticas que tienen que ser necesariamente presenciales, no van a ser seguidas, por lo menos una vez a la semana en cada una de las materias que tenemos, ¿no? Entonces, ese era el primer tema que quería comentarles y que tenemos que utilizar y tenemos que ir programando ya para que así lo hagamos de aquí en adelante. Bueno, el segundo tema es que ustedes han visto, hay todavía personas que han entrado tarde a la reunión y obviamente ya no permito que entren esas personas. ¿Por qué? Porque ya es tarde para que puedan estar en la reunión. Entonces sí tenemos que empezar a cumplir con los horarios. No hay problema si ustedes no pueden estar en el horario porque, como les había dicho y como les he pasado ya el video de la anterior clase, esta clase la vamos a volver a subir para que los que no hayan estado presentes o los que no hayan escuchado bien la explicación, puedan repasar y obviamente tengan la oportunidad de verlo a detalle en el video, ¿no? Entonces solamente eran esas dos cosas que quería comentarles. ¿Alguna pregunta? No dice. ¿Ya? Entonces, tengo entendido que estos programas también tienen un control de quienes entran al sistema, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo a utilizar ya todas las opciones que tenemos y obviamente tienen la opción de pasar lista, ¿no? Entonces, sí, cada clase que nosotros tengamos, vamos a, igual que hacemos normalmente en clases, el sistema me permite tomar lista de todos los que están presentes en el horario. Si ustedes ven, he dejado a varios entrar tarde hoy día, ¿ya? Fuera de los 5 minutos que hemos esperado, pero también va a valer como parte de la nota, ¿ya? Entonces sí, traten de estar siempre presentes y obviamente si no están, tienen la opción de ver el video después, ¿no? Pero como les digo, también tiene su partecita de nota, ¿no? Como es la asistencia a clases, digamos. Perfecto, Alicia. Dicen, pero otros están, digamos, sin sus nombres o algo así. ¿Cómo se va a enterar que son de Que activen Ya. sus micrófonos, dicen. que yo, Ya les... por ejemplo, estoy aquí pasando con mi compañera en clase y estamos los dos de una computadora? Dicen, Bueno, eso tienen que decírmelo internamente si alguno está con otro compañero, ¿no? No hay problema. Pero me tienen que mostrar su video y activar su video para que yo los vea, ¿no? No, un ratito nada más para que yo los vea, ¿no? Todos tienen dicen, no, pero todos tienen opción ahí de poner el video para que yo los pueda ver, ¿no ven? Si están dos, digamos, ¿no? Sí, dice. Entonces, poco a poco vamos a ir poniéndonos de acuerdo bien en cómo van a ser nuestras clases virtuales. Ah, ya los veo, Weimar. Ya te veo. Uh-huh. Y también es bueno interactuar, ¿no? Es la oportunidad, estas clases, de poder preguntar, de decir, licenciada, no he entendido esto, tengo problemas en este otro tema, la otra tarea que nos ha dado no he podido completar por este tema. Entonces, la oportunidad de poder hacer este tipo de consultas es solamente en estas clases presenciales en línea. Vamos a poder compartir y vamos a poder tener. ¿Cómo están? Tengo una consulta, sí, buenas noches. Una Buenas consulta. noches. Esta materia no la
pero sí la otra. Y vamos a llevar el 5 de mayo. Me preguntaba si se puede llevar esto por celular, porque justo a las Sí, 6:30, a las 7 ya tendría que estar saliendo del trabajo, lo van a cerrar todo. Entonces, ese ahorita es un afán de cerrar y dejar todo listo. sí, no hay problema. O sea, eh, ustedes tienen la opción de instalar el Classroom en su celular, que yo a veces entro de mi celular y tengo las mismas opciones que ustedes tienen de participación como estudiante o de participación como docente, ¿no? Entonces, todo se puede conectar de cualquier parte. Lo único que necesito sí es estar en Internet, ¿no? Que es el requisito para que puedan conectarse. Bueno, Tengo entendido que la universidad va a trabajar en este tema de poder darles a ustedes Internet, ¿no? Para que obviamente podamos cumplir con estas clases virtuales. Todavía no tenemos información completa de eso, pero tengo entendido que se está trabajando en el tema. Entonces, sí, aquellos que no tienen, por ejemplo, Internet, van a tener la oportunidad de tener Internet para interactuar en estas clases virtuales. bueno. Gracias, Lidia. De nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Para que nos despidamos. Un gusto escucharlos, verlos, algunos. Que activen sus cámaras, dicen. Sí, un día vamos a obligar a todos a verlos en cámaras porque es bueno también saber cómo están engordados, se han enflaquecido. Seguimos flacos. Yo al menos he comido mucho, o sea que ya me están viendo. Tengo que hacer dieta cuando vuelva y ejercicio. Cuando volvamos a la normalidad. Alex, ¿por qué no hablas? Estás inactivado. Feliz, No te está oigo. hablando. No, estás sin micrófono. Varios de ustedes están sin micrófono. Cuando ya me lista. Como salí, estaba ocupado, pues no activaba el micrófono. Ay, En el ya, ¿qué baño. estás haciendo? ¿En qué andas? Más la vida, cuidando de mis hijos, de mi familia. ¿Cuántos hijos tienes? 3, dicen. No te creo. Claro, el Weimar está uno ahí activo en clase. Yo te hacía soltero a ti, No, sigo siendo soltero, Liz. pero con 3 hijos. Ah, pero eso lo hago desaparecer nomás. Bueno, chicos, yo me despido de ustedes. Es un gusto escucharlos a unos cuantos. Por favor, la siguiente vez lo vamos a poner videos, ¿ya? Para que podamos, fuera de la clase, tener alguna charla adicional. Dicen una última consulta, disculpe. Dígame. El mapa conceptual, ¿cuántas hojas como mínimo o máximo ¿De quién? de ¿El la mapa? materia de control? Sí. No, si pueden hacerlo en una hoja, es suficiente, ¿no? Un mapa conceptual trata siempre de resumir todo el contenido de algo que nosotros queremos explicar y mejor si es en una sola gráfica, ¿no? Entonces pueden Es hacer individual, sí. una Dicen, ¿no era mental? mapa mental por eso. Individuales, dice el trabajo. No puede ser. Unas planas dicen eso, ¿no? Sí, Una eso entra en plana. una sola plana, ¿no? Ahora ustedes pueden hacerlo en 2 si les resulta muy grande la teoría, digamos, ¿no? A veces la teoría es muy amplia y sí En una. implica que hagamos en 2, pero traten de hacerlo en una sola plana, en una sola hoja. Dicen, ¿es de todo a la directriz o primera parte? Eso no les No es solamente lo referente a redes de acciones presupuestarias. No es de todas las directrices, ¿no? ya Es listo. solamente parte, inclusive creo que les he puesto las páginas, de qué página a qué página. No, dicen, no hay página. No, No. dicen. No está. decía las páginas, pero es No. solamente de una parte, de un subtítulo hasta el otro subtítulo, nada más. Es una partecita, pero son 3 o 4 hojas. Dicen, ¿será que no nos puede mandar más Hay que ratos resumir. de las páginas?
Dicen, exacto, nos pueden ver más rato las páginas. Creo que he hecho ¿Ya? por demás. ¿Ya? Sí, dice, porque estábamos sufriendo, porque no dice de qué página, dice simplemente del documento adjunto y el documento adjunto es toda la directriz. Claro, pero el documento adjunto dice de redes, solamente de redes, dice, de acciones presupuestarias. Les voy a poner las páginas, no hay problema. Está bien, dice. Dicen un favor Ya. más, ya que Ah, podemos dice, eso sobre alargar el del plazo. punto 3 o del punto 4 referente al de control. Tenemos que bajar de las directrices del ministerio, del viceministerio de salud, ¿verdad? En base a eso. No, les he dicho de un municipio, del municipio de Sucre les he dado. Los No, en lo estados que nos han financieros. mandado, en lo que nos han mandado los en el Classroom, Sí. indica cuatro fotos y en el punto 4 es presupuesto del viceministerio de salud. ¿En qué materia me estás hablando? De contabilidad, Contabilidad. dicen. Ah, de contabilidad. Sí. En la materia de control te he escuchado. En la materia de control para el 5 de mayo necesitan sacar los estados financieros de la alcaldía de Sucre, ¿no? Que son varios reportes que tienen que entrar a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Ya. En esta otra materia no les he pedido del Ministerio de Salud. Le está consultando, Está, dicen. dicen, en el punto 4, en la materia de control para hacer el trabajo de la... Para hacer el trabajo. Ajá, exacto. Es el del viceministerio, tengo que bajar, del Ministerio de Salud tengo que bajar, ¿verdad? Sí. Es correcto entonces lo que estaba haciendo. Sí, Ah, del ya. Ministerio de Salud. Sí, ya dice. Entonces, Del ahí min- vamos terminando. Ya. Listo, Bueno, gracias, chicos, dice. que les vaya muy bien. Saludos a todos. Dicen, alargaremos el plazo hasta el viernes, por lo menos, harto es, por favor, dicen. ¿De qué plazo me estás hablando? De conta, dicen. Un día más, dicen, por favor. Pero eso en grupo, además, Por eso Ese mismo es el dicen, problema, difícil, Lice. de acuerdo. hasta el viernes, dicen, por favor. Viernes, ¿qué fecha es? 1 de mayo. Sí. Ah, es Bueno, feriado. como buenos trabajadores van a trabajar el 1 de mayo. Claro. Sí, dicen, por favor. Y ya voy a alargar la fecha, ¿ya? Y Gracias, dicen. vamos a alargar hasta ese día. Que les vaya bien, chicos. Un saludo a todos. Gracias, Bueno. dicen. Saludos a Luego. todos, chicos. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, compañeros. Luego, Lice. Chao, chicos.